El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna o celestial, a menudo de origen criminal o sobrenatural. En los cines de terror es donde se produce una sensación de miedo o temor sobre las distintas causas que genera un determinado personaje o actor no profesional. Hoy me voy a encargar de mostrarle un nuevo iceberg a mi canal que se tratará de teorías, datos y curiosidades que son conocidas y a la vez desconocidas. Este es el iceberg del cine de terror. Que sabemos que este muñeco está poseído por un asesino serial llamado Charles Leray que transfirió su alma con un ritual vudú. Este personaje no es del todo ficticio, pues está basado en verdaderos asesinos reales. Charles Manson. De este hombre no hay mucho que decir, pues su nombre, Charles Manson, es conocido a nivel mundial, y aunque en realidad no es un asesino del todo, su poder de manipulación fue tan grande que incitó a otras personas a cometer cientos de asesinatos. Harvey Oswald. Este hombre se volvió famoso en Estados Unidos en el año 1963, tras ser señalado como el culpable del asesinato del presidente John F. Kennedy, suceso que causó un gran impacto a nivel mundial. James Earl Ray. Este hombre se hizo famoso tras asesinar a otra de las figuras más grandes de la historia, hablamos claro de Martin Luther King, y aunque la familia de este cree que se trató de una conspiración y él no tuvo nada que ver, el mundo lo recuerda como el asesino. Freddy vs. Chucky es un crossover que nunca se pudo concretar por su creador Don Mancini. Tuvimos la oportunidad de charlar en directo con el creador original del muñeco diabólico, Don Mancini. El guionista de toda la saga y director de las últimas películas vino a Madrid para recibir un premio honorífico en el Festival Nocturna Madrid y aprovechamos para preguntarle algo. ¿Alguna vez pensó en unir a Chucky con otro psicópata de cine? Parece que así fue, y creednos cuando os decimos que su respuesta hará las delicias de todos los fans del terror. Mancini confirmó que, justo cuando salió en cines Freddy contra Jason, él tuvo una brillante idea para unir a su asesino de plástico con el mítico asesino creado por Wes Craven, Freddy Krueger, confirmándonos que le encantaría hacer realidad la película Freddy vs. Chucky. Es difícil por los derechos, cada uno pertenece a un estudio, pero sería genial. Jason no hablaba nada y estos dos juntos darían mucho más juego. Este nos dijo que quería hacer con ellos su propia versión de terror de la película Un par de seductores, 1988, en la que Chucky se acabaría de mudar a Elm Street, donde conoce a Freddy en un sueño y ambos se declaran fans mutuos de todos sus crímenes. Pero pronto se darán cuenta de que no hay sitio para los dos en esa famosa calle y apuestan que, el que mate a más adolescentes en una noche, gana y se queda a vivir en Elm Street. Una sinopsis que nos ha ganado nada más escucharla y que estamos seguros sería el sueño hecho realidad de todos los fans de estas sagas ochenteras de terror. Ahora solo nos queda rezar para que ambos estudios se reúnan y decidan unir en esa batalla final a dos de los Psycho Killers más carismáticos de la historia del cine. Gracias Mancini. Freddy vs. Jason es una película que cruzó los iconos del terror slasher de los 80s haciendo que se peleen a muerte. Todos sabemos cuál fue el final de la película, de que la cabeza de Freddy guiña al espectador y se ríe cuando se pone la pantalla de negro y luego se oye el sonido característico de Jason Voorhees. Para los verdaderos fans del slasher clásico, este crossover fue un sueño hecho realidad. Había muchas opciones para terminar este épico encuentro, donde ambos asesinos se pelean porque los dos quieren matar a los mismos jóvenes que cosas, pero sin duda hay una que podría haber hecho explotar los corazones de los fans. La incursión de Pinhead, del Racer, parecería y diría cuál parece ser el problema, caballeros. Cuando tanto Jason como Freddy mueren y llegan al infierno. El crossover más ambicioso de todos los tiempos. Uno de los monstruos más terroríficos y populares del séptimo arte podría tener un lado que no muchos fans podrían haber imaginado, el paterno, porque han revelado esta semana que Freddy Krueger sería el padre de Nancy Thompson. El tema de las relaciones entre papás e hijos ha sido explorado varias veces en el cine. Una teoría que creó el portal Screen Rant, que señala que este ser de las pesadillas es familiar directo de Nancy Thompson, la heroína de A Nightmare on Elm Street.
Para dar prueba de esta versión, el medio menciona que la obsesión que tiene Freddy en particular con esta adolescente se debe a esta relación paterna, lo que provoca que las torturas en sus sueños que hace él que con ella son más psicológicas que mortales como las del resto de sus amigos. Asimismo, se señala que Krueger quiere destruir a la protagonista, porque la madre de Nancy ocultó todo el tiempo que tenía una hija de este monstruo, eso sumado también al guante del villano encontrado en sótano de la chica. Por desgracia, la teoría de que Freddy Krueger sería el padre de Nancy Thompson se contradice con algunas cosas mostradas en A Nightmare on Elm Street, como que en realidad la mamá le tenía miedo a esta criatura porque él les arrebató la vida a sus hermanos. Así que esta teoría no tiene mucho sentido, pero aún así sería interesante pensar que esa relación padre e hija pudo suceder, aunque le hubiera cambiado un poco la esencia de la saga. Durante mucho tiempo se dijo que Friday 13 ocurre dentro del mismo universo que The Evil Dead, pero por más popular que fuera el rumor, siempre quedó encasillado dentro del mundo de las teorías fan. En realidad, todo era mucho más real de lo que se pensaba. Todo comienza con la secuela Jason Nuestro Él, 1993, cuyo director, Adam Marcus, ha revelado que el icónico Jason Voorhees no es más que un deadite de The Evil Dead, Sam Raimi, un hecho que al parecer fue planeado con anticipación por los directores de ambos films. Jason va al infierno seguramente, muchos no estamos del todo familiarizados con Jason Nuestro Él, pero básicamente el argumento de la película es que Jason no es más que un espíritu demoníaco que salta de cuerpo en cuerpo, poseyéndolos temporalmente para cometer sus asesinatos. Una idea extraña aunque bastante consistente para explicar la inmortalidad del personaje. Entonces, si Jason perteneció al universo de The Evil Dead desde 1993, todos nos preguntamos, ¿por qué no se hizo explícita esta conexión? Y la respuesta viene en relación a los viejos y queridos derechos cinematográficos. El mundo de los derechos cinematográficos es realmente complejo, pero por más que Jason Nuestro Él ni siquiera sea totalmente considerada como canon para los fans de la franquicia, este crossover con el film de Sam Raimi es glorioso. Joen es una película cruzada de terror cancelada en la que Pineadina a luchar contra Michael Myers de la franquicia de Halloween. Después del éxito de Freddy vs. Jason, las películas de Dimension querían una película cruzada de terror de inmediato, por lo que eligieron a Pinead y Michael Myers, incluso Clive Barker y John Carpenter estaban involucrados. Desafortunadamente, las películas de Dimension realizaron una encuesta y la mayoría de la gente votó en contra de la película, aunque hoy en día la mayoría de la gente desearía que la película sucediera. Esto se debe que en el final del Hijo de Chucky, Glenn abre un regalo que resulta ser el brazo amputado de su padre Chucky, que posteriormente el brazo termina asesinando a Glenn. La película estuvo muy cerca de hacerse realidad hace poco más de una década. Todos los fans del cine de terror tenemos en alta estima a Evil Dead, Nightmare on Elm Street y Friday the 13th. Todos los fans del cine de terror tenemos en alta estima a Evil Dead, Nightmare on Elm Street y Friday the 13th, películas conocidas originalmente en México como El Despertar del Diablo, Pesadilla en la Calle del Infierno y Martes 13. Sí, por lo menos en las dos primeras películas, en nuestro país se supone que los chavos se iban de pinta a Crystal Lake en Martes, lo cual, tomando en cuenta lo encubiertamente moralina que eran las cintas slasher, es un buen motivo más para morir. A principios de este siglo New Line Cinema decidió revivir las franquicias con algo que ahora está muy de moda: situar a dos de sus asesinos más famosos en un universo compartido. Así, en el 2003 pudimos ver Freddy vs. Jason, una película francamente mediocre, pero que resultó ser un muy buen negocio. El estudio quedó encantado con la fórmula y decidió dar un paso más lejos: enfrentar a Jason Voorhees y Freddy Krueger en contra del héroe legendario Ash Williams, el personaje principal de Evil Dead. La idea era convencer a Sam Raimi de dirigir la película y lanzarla bajo el título de Freddy vs. Jason vs. Ash. El proyecto avanzó tanto que incluso existe un guión escrito por Jeff Katz. Lamentablemente el proyecto nunca se concretó y nos quedamos con las ganas de verlo en el cine. Ahora, previo a recoger un premio en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, Bruce Campbell, el actor que personifica a Ash, reveló en una sesión de las famosas Amateur Edit que la película se canceló por su culpa, y la de Sam Raimi. Seré honesto con ustedes, realmente no estoy interesado en realizar el crossover.
Una de las razones principales de por qué no sucedió Ash vs Jason vs Freddy es porque Sam Raimi y yo no podíamos tener el control creativo de los otros personajes, solo de Ash. Eso se sentía como un enorme freno creativo. Sin mencionar que estás dividiendo todos los procesos, consultando a 3 socios que preferimos no tener, indicó Campbell. El actor, ya en la ceremonia del Festival de Sitges, indicó que está contento de haber esperado para volver a encarnar a Ash, ahora en la televisión, en la exitosa Ash vs Evil Dead. El terror es una forma muy potente de entretenimiento, incluso en la televisión. El terror proviene de las sombras y no está muy lejos del porno por los efectos que provoca o por cómo puede ofender al espectador, que, por otra parte, no quiere que se controle el material que se ofrece de Capcom Bruce. A pesar de que no vimos Freddy vs Jason vs Ash en el cine, pudimos disfrutar la aventura en un cómic, que se basó en el guión de la película. La historieta vendió bastante bien, a pesar de que no era muy regular, e incluso tuvo una secuela. Laser tuvo que ser recortada muchas de sus escenas sexuales y violentas para que se pudiera exhibir en cines con clasificación R y no X. Una versión sin cortes está disponible en video en los Estados Unidos y presenta unos segundos de imágenes gráficas extendidas en la escena en la que Julia mata a una de sus víctimas, quien suplica por su vida cuando está a punto de golpearlo con el martillo. Para la creación del diseño e historia de la criatura Salva se inspiró de muchas fuentes, entre estas del famoso demonio de Jersey, así como de Spring-Heeled Jack, que se puede traducir como Jack Pie de Muelle o Jack el Saltarín, que es una criatura supernatural que se habría aparecido en la Inglaterra victoriana. Otras fuentes fueron películas populares o novelas como Sleepwalkers de Stephen King y Sleepy Hollow de Tim Burton. Así también tomó inspiración de The Hitcher de 1986 y de Texas Chainsaw Massacre de 1974. El actor de Halloween Quinto recuerda la escena eliminada de Michael Myers contra el equipo SWAT. Si bien Michael Myers sigue siendo uno de los villanos más famosos de la pantalla grande, no es ningún secreto que 1989 Halloween 5. La venganza de Michael Myers no es exactamente la entrada favorita de la mayoría de los fanáticos en la saga de Halloween. Esto se refleja en su decepcionante taquilla. Por supuesto, 1989 fue un año bajo para los slashers de todo el mundo, y también fue el anfitrión de Pesadilla en Elm Street 5, El Niño de los Sueños y Viernes 13 parte 8, Jason Toma Manhattan, ninguno de los cuales se considera generalmente una secuela de terror de primer nivel. 5 de Halloween, sin embargo, todavía tiene sus fanáticos, y estarán encantados de conocer una escena eliminada de sonido increíble que involucra a Michael Myers masacrando a todo un equipo SWAT. El actor Don Shanks detalló la escena en una entrevista con Películas de Halloween. Saqué el equipo SWAT de Haddonfield, maté a un montón de gente. Las escenas tuvieron lugar en el hospital, el lugar de donde salió el personaje de Dan Yeye. Si recuerdas, la policía se pone en la radio, en la película, y dicen, él está aquí, y todo el equipo SWAT, que está estacionado, en la casa de Myers se sube a sus autos y se van, y hay uno. El tipo se fue, en la casa, con Danielle en el dormitorio, y luego hay un tipo abajo en un coche de policía, en la calle, y por la radio escucha a la gente gritar. Así que ahí es donde iba a estar la escena, masacre de SWAT, justo antes de eso. Hay un tipo, y quiero decir que lo muestran, cuando están sacando uno de los cuerpos, cuya cabeza está torcida. Ellos le pusieron el armario al revés y parece que le han torcido la cabeza 180 grados. Y otra, la dirección era, toma un rifle M16, y simplemente estás caminando entre estos tipos y matándolos. Ahí está Don Samson, un tipo negro grande y alto al que mato, y otro, le atravesé la cabeza con el M16, y otro tipo, le rompo el cuello y lo pisoteé, ya sabes. La idea era que oirías a todos gritar, por la radio, cuando los mataba a todos. Así que hicimos todas estas tomas realmente rápidas. Ya sabes, recoge a este tipo. Derriba a este tipo. Apuñalar a este chico. Aunque nunca he sido un gran fan de Noche de Brujas 5, no puedo negar que la idea de Michael derribando a un equipo SWAT y destruyendo gente con un M16 me hace sonreír enormemente. Si tan solo esta escena rudo hubiera llegado a la película terminada. Después del gran éxito de Blumhouse del año pasado Halloween película, espero que no tarde mucho más en conseguir que el hijo favorito de Haddonfield vuelva a los cines. Esta sequía de slasher teatral me está matando, juego de palabras con toda la intención. Adelante, Hollywood. Este puede ser un caso de los media y a que esta escena no ha resurgido, sino capturas de cómo sería esta escena perdida.
Creeper tuvo una única línea de diálogo en todo el guión de la película, sin embargo, fue dejada por fuera pues al final la producción pensó que sería mucho más teneroso que la criatura se mantuviera en silencio todo el tiempo. La línea en cuestión llegó a grabarse y hasta la escena se usó en la película final, pero sin el audio. En ella podemos ver incluso cómo la boca del monstruo se mueve, pero en silencio. Pesadilla en la calle del infierno 5. El niño de los sueños es una de las entregas más oscuras de la saga debido a que toma temas delicados como el aborto. Urofobia. Todos hemos escuchado de alguien que tiene fobia a los payasos. Algunos dicen que es por su maquillaje, otros que es por su actitud. Y probablemente esta es la razón por la que nuestra cultura tiene una fijación con el concepto del payaso asesino. Son demasiadas las personas que piensan en estos cuando se les pregunta cuál es su peor miedo. Desde el Joker hasta Dusty de American Horror Story, hemos visto cantidad de personajes que encajan en este estereotipo. Pero, de entre todos, hay uno que ha atormentado a toda una generación. Pennywise, de la adaptación televisiva de la novela de Stephen King, interpretado magistralmente por Tim Curry. Muchos dicen que les temen a los payasos porque ocultan su identidad. Pero, siendo alguien que se sintió victimizada por este personaje, podría decir que en este caso el motivo es mucho más profundo que el misterio de su personalidad. Teoría del viernes 13. El reinicio de 2009 es solo un episodio de Supernatural. Según una teoría de los fanáticos, Friday the 13th y Supernatural podrían tener más en común de lo que inicialmente parece, ya sea por su icónica máscara de hockey, su comportamiento grande e intimidante, o porque nunca deja de atrapar a sus víctimas, a pesar de moverse ridículamente lento en comparación. Jason Voorhees se ha convertido en uno de los personajes de terror más reconocibles. A medida que avanza la franquicia del viernes 13, Jason continúa causando estragos en Camp Crystal Lake, incluso desarrollando lo que muchos considerarían habilidades sobrenaturales en el proceso. Con eso en mente, el cruce del viernes 13 con un programa como Supernatural no está completamente fuera del alcance de la posibilidad, que es exactamente lo que sugiere un usuario de Reddit. Según la teoría de los fanáticos, el reinicio de 2009 de viernes 13 podría ser en realidad un episodio de largometraje de Supernatural. En la superficie, ambos proyectos están protagonizados por Jared Padalecki, pero como señaló el usuario de Reddit, las líneas de tiempo en el universo también coinciden sorprendentemente bien. El reinicio de viernes 13 de 2009 se centra en Clay Miller, Jared Padalecki, un hombre decidido a encontrar a su hermana desaparecida, Whitney. Para comenzar su búsqueda, Clay se dirige a los bosques que rodean Crystal Lake y pronto se da cuenta de que está luchando por su vida contra Jason Voorhees. Múltiples muertes y secuencias de lucha más tarde, la película se cierra con un momento de suspenso. Después de que Clay y Whitney atan a Jason y arrojan su cuerpo al lago, Jason irrumpe en el muelle y agarra a Whitney. Sin confirmación de lo que sucede a continuación, el público debe decidir el destino final de Clay. Unkinead está basado en el Wendigo, criatura del folclore americano. Los fanáticos de Sidu y de Evil Dead te dirán que no faltan las similitudes entre los dos. 5 adolescentes luchando contra monstruos en una cabaña, en el bosque. Descubriendo antiguas reliquias. Lectura de un libro maldito que despierta a los muertos. Esta lista continúa. Sin embargo, en una teoría que nos trajo editor /de Hackle, su conexión es aún más profunda. Sidu es en realidad una secuela de The Evil Dead, la diferencia clave es que en el primero, la audiencia puede ver las cosas desde la perspectiva de las instalaciones. Cuando es Ash y compañía en el original, todo lo que tenemos es el punto de vista de la cabaña aterradora. El editor también señala que cuando la tripulación hace apuestas en las instalaciones, un rol disponible para apostar es Angry Molesting Tree, que definitivamente aparece en The Evil Dead. Esta teoría se refiere que después de Viernes 13, sin un nuevo comienzo, las posteriores secuelas fueron solo una pesadilla de Tommy Jarvis, y debido a esto se le ocurrió escribir novelas relacionadas con el asesino Jason Voorhees. New Nightmare fue la séptima entrega de la franquicia de Pesadilla en la calle del infierno.
La siguiente teoría cuenta que la séptima entrega de Pesadilla en la calle del infierno es un sueño hermoso de Nancy Thompson, protagonista de Pesadilla en la calle del infierno 1 y 3. Murió asesinada por Freddy Krueger. Después de su muerte, Kristen le dio un sueño a Nancy Thompson, donde ella es una superestrella del cine y teniendo casa, esposo e hijo. En el culto de Chucky vemos que la chica que tiene cita con Andy puede ser Glenda, debido a su cabello pelirrojo y creció a lo largo de los años, pero esta teoría es falsa. Event Horizon y el Riser tienen lugar en el mismo universo. El infierno es donde está el corazón, o más bien donde está el dolor, si hay que creer en estas películas. El Riser, la adaptación cinematográfica del retorcido cuento de hadas masoquista de Clive Barker de Hellbound, y Event Horizon, la clásica película de terror cósmica de culto de Paul W.S. Anderson de 1997, parecen tener muy poco en común, aparte de las comparaciones a nivel superficial de sus torturas temáticas infernales visuales. Pero profundice un poco más y podría haber un poco más aquí para discutir. En primer lugar, ambas películas comparten el tema común de que el dolor se encuentra con el placer. Este tema se consolida cuando el Event Horizon titular, un portal cósmico al infierno, comienza a meterse con las mentes de la tripulación de salvamento. A lo largo de Event Horizon podemos ver las peores pesadillas de la tripulación amplificadas y arrojadas a sus caras. Por ejemplo, el Dr. Weir, Sam Neill, recibe una alucinación inquietante de su esposa muerta que pronuncia las palabras: "Tengo cosas maravillosas que mostrarte antes de volver a quitarse la vida". Esto es muy similar a la famosa frase de Pinead, "Tou Bradley, tenemos esas vistas para mostrarte". Además, después de que Weir está completamente corrompido por el poder del horizonte de eventos, su cuerpo ahora está adornado con marcas repugnantes comparables a las de los cenobitas del Riser. Basados sobre estas similitudes visuales y textuales, algunos teorizan que quizás la configuración de la mente del Riser y el horizonte de eventos titular están relacionados de alguna manera. Esto es bastante notorio en la cuarta entrega de La Masacre de Texas, la nueva generación de 1998, donde usa una máscara de mujer y se puede ver que tiene uñas de mujer, pero Leatherface fue interpretado por Robert Hacks. La siguiente teoría cuenta que Freddy's The Final Nightmare es una secuela de Freddy vs. Jason. Esto se debe que en el final de Freddy vs. Jason, Freddy no está muerto del todo y después ocurrieron los eventos de la película de Freddy's The Final Nightmare, ya que en esta película Freddy muere definitivamente y además al inicio no se muestran muchas escenas de la sexta película, sino de las primeras 5, pero esta teoría es falsa también, ya que sí se muestra una escena de la sexta película. Michael Myers padece la insensibilidad congénita al dolor, también llamada neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica o analgesia congenital, debido a que Michael Myers no siente dolor cuando es herido por los protagonistas. La insensibilidad congénita al dolor es un conjunto de enfermedades hereditarias poco frecuentes, que se caracterizan porque las personas afectadas no presentan sensación de dolor. Suele asociarse a una disfunción del sistema nervioso autónomo y a trastornos en el metabolismo de las catecolaminas. Los individuos con insensibilidad congénita al dolor no muestran reacción de huida ante estímulos dolorosos, lo cual puede provocar numerosos problemas de salud bien conocidos, por ejemplo quemaduras, lesiones graves de huesos por fracturas no percibidas, úlceras en la piel por roce o contacto continuo con superficies abrasivas, etc. Halloween 6 podría haber sido una película muy distinta a la estrenada en 1995, cuyos problemas de producción son más que conocidos para los fans de Michael Myers. La quinta entrega había sido vapuleada por crítica y público, pero el productor ejecutivo Moustapha Akkad no estaba dispuesto a dejar morir su franquicia estrella. Pronto, a su mesa llegarían los guiones de Amor a quemarropa y Asesinatos natos, firmados por un tal Quentin Tarantino. Cuenta el autor de Pulp Fiction: cuando Miramax pensó en Halloween 6, conocida en aquel entonces como Halloween 666, me preguntaron a mí y a mi socio Lawrence Bender qué director podría ser ideal para el proyecto. Propusimos de inmediato a Scott Spiegel, un buen amigo que había coescrito Terroríficamente Muertos. A Bob Weinstein de Miramax le gustó mucho su película Intruso en la noche. Durante las siguientes semanas, Spiegel y Tarantino comenzaron a hacer brainstorming de ideas. Creo que hubiera sido muy cercana a la primera película en cuanto a tono. Reconozco que me gusta la cuarta, creo que hicieron un muy buen trabajo. Pero me hubiera gustado volver a los orígenes. Que la película fuera inteligente, aterradora.
Era un tío simpático, dice Spiegel de Akkad al recordar el encuentro entre ambos en abril de 1994. Fue bastante cauteloso conmigo, pero al final dijo, de acuerdo, echa un vistazo al guión que estamos considerando y quizá, solo quizá, puedas dirigir la película. El autor de Abierto hasta el amanecer 2 y Hostel 3 leyó el guión de Phil Rosenberg, Rebelión en las aulas 2, y quedó profundamente decepcionado con el resultado. Se parecía mucho más a Viernes 13 que a Joen, y Michael Myers era un vagabundo. Muy cursi, fuera de tono. Me enteré más tarde que Akkad tiró el guión al suelo cuando terminó su lectura. La idea del vagabundo sería descartada posteriormente, desconocemos si consciente o inconscientemente, por Robson Bie para Joen II. A finales de mes tuvo lugar otra reunión entre Spiegel y Weinstein. Desde luego, las noticias no eran buenas para el proyecto. Moustapha Akkad odiaba el guión, y no terminaba de ver a Spiegel en la silla de director. Este, al contrario de lo que pudiera parecer, agradeció el no dirigir el film. Aunque hubiera sido divertido hacer a Joen con Quentin Tarantino, el guión que íbamos a llevar a la pantalla no era el mejor. Yo no necesitaba hacer una secuela de baja calidad. Joe Chapelle acabó siendo el realizador de A Joen 6, cuyo título final fue A Joen, la maldición de Michael Myers. Esto se da a entender que todos los hechos vistos en la primer película de Pesadilla en la calle del infierno fue solo producto de su imaginación y sus amigos nunca murieron y jamás existió un tal Freddy Krueger. Chucky el muñeco diabólico. Guión original. Don Mancini ha revelado muchas cosas sobre su guión original para esta película. Guión original. Don Mancini era estudiante de tercer año en la UCLA cuando completó el primer borrador del guión en junio de 1985. Originalmente, era una sátira sobre el marketing y la comercialización de juguetes para niños, antes de que la idea se transformara en una película de terror. Obtuvo la idea de la locura de Cabbage Patch Kid de los años 80, notando cómo las tácticas de marketing afectaban a padres e hijos ya que su padre había trabajado en la industria de la publicidad. Don se inspiró en el muñeco Sunny de la película Trilogy of Terror de 1975, el muñeco de ventrílocuo de la película Magic de 1978 y el episodio de 1963 Living Doll from the Twilight Zone. Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, quería crear un muñeco que pudiera ser un personaje de pleno derecho. Los títulos provisionales de la película incluyeron Batteries Not Included y Blood Buddy. El título Child's Play se decidió después de que se supo que Steven Spielberg ya estaba haciendo una película titulada Baterías No Incluidas. El guión original también jugó con la audiencia un poco más, haciéndoles preguntarse si Andy era el asesino en lugar de Chucky. La muñeca no se vio hasta el tercer acto, donde está soltando frases ingeniosas mientras mata al dentista de Andy. Esto se refiere que en las posteriores entregas de Viernes 13 después de la segunda parte el asesino no es Jason Voorhees sino unos imitadores, pero esto es totalmente falso ya que es contradictorio a lo que vemos en las películas. Esta es un dato que ya mencioné en el iceberg de Scream, pero lo mencionaré de todas maneras. En Scream 3 Randy regresaría habiendo sobrevivido a su mortal ataque. En Scream 2 este sería recogido por sus familiares en secreto y estaría recuperándose de sus heridas de puñaladas y ayudaría una vez más a los protagonistas de cómo sobrevivir a una trilogía. Pero se descartó la idea y solo hizo un cameo en Scream 3 como un video de un VHS que explica cómo sobrevivir a una trilogía. Como el Dr. Loomis de A Joen está relacionado con Sicho. A Joen y Sicho tienen más en común que ser películas de terror clásicas. Ambas tienen un personaje llamado Sam Loomis, y la conexión podría ser más profunda. A Joen de John Carpenter y Sicho de Alfred Hitchcock tienen más en común que solo ser películas de terror clásicas. Ambas tienen un personaje llamado Sam Loomis, lo que ha dado lugar a una teoría sobre cómo se relacionan. La película de terror psicológico de Hitchcock, Sicho, basada en la novela del mismo nombre de Robert Bloch, se estrenó en 1960. Mientras tanto, A Joen se estrenó en 1978 y presentó al asesino slasher Michael Myers, que parece ser inmortal, ya que ha aparecido en todas las secuelas, excepto A Joen III, Season of the Witch, que no forma parte de la saga Myers. A Joen se ha comparado con Sicho muchas veces, y algunos lo consideran la primera de muchas películas slasher inspiradas en la película de Hitchcock.
Todo eso depende de la perspectiva de cada uno, pero lo cierto es que existe un vínculo entre las dos películas a través del personaje de Sam Loomis. En Sicho, Sam Loomis, interpretado por John Gavin, era el novio de Marion Crane, Janet Lake. Junto con la hermana de Marion, Lila, Vera Miles, descubrió la verdad sobre Norman Bates, su madre y el motel donde mataron a Marion. En Iowa, el Dr. Sam Loomis, Donald Pleasence, era el psiquiatra de Michael Myers y lo trataba desde que llegó al sanatorio de Smith Grove después de matar a su hermana cuando tenía 6 años. Se ha confirmado que el nombre del Dr. Loomis se tomó de Sam Loomis de Sicho, pero esto ha dado paso a una teoría sobre estos personajes, lo que sugiere que son iguales. Después de los eventos traumáticos en Sicho, Sam Loomis decidió dedicar su vida a asegurarse de que eventos como esos nunca vuelvan a suceder, y se convirtió en psiquiatra, especializándose en psiquiatría infantil. Loomis se mudó de Arizona a Donfield, Illinois, para comenzar una nueva vida, y una vez allí comenzó a trabajar en el sanatorio Smith's Grove. All American Massacre es una película grabada en vídeo dirigida por William Tony Hooper, hijo del emblemático director Tobe Hooper, quien fue el director y escritor de la película original de Masacre en Texas. Con el paso del tiempo se hizo una página web de la cinta hoy extinta, una página de Facebook que todavía se pueden visitar, y una campaña fallida de Kickstarter para que la cinta se estrenara. Argumento funcionando como secuela de las dos primeras películas, al igual que una precuela de la primera, Chuck Top estaría encerrado por muchos años en completa soledad en un hospital psiquiátrico de Texas. Tiempo después, Chuck Top es entrevistado por un equipo de noticias a quienes el asesino les contará sus memorias de joven. Este gran asesino del siglo pasado escaparía del lugar y comenzaría una nueva masacre, una masacre americana. Producción. En un principio la película serviría como un cortometraje de 15 minutos grabado con una cámara digital de alta resolución, pero poco a poco el proyecto se terminó extendiendo a una duración de 60 minutos. Los lugares donde se efectuaron la película son mayormente en la casa del director Tony Hooper y en las calles sin un permiso previo. Algunos efectos especiales fueron hechos en computadora como se puede ver en el tráiler de la cinta, otros aparentemente fueron hechos con efectos prácticos. El soundtrack de la cinta estaría hecho por el guitarrista Buckethead, el cual también interpretaría al intrépido Leatherface en la película. Wikia Lost Media anuncio Wikia Lost Media All American Massacre, secuela de Masacre en Texas y segundo parcialmente encontrada. Halloween 6 tiene escenas eliminadas que no se vieron en la película en cines debido porque no aportaban nada a la película y otras por ser demasiado gráficas, haciendo que la película fuera NC-17. Kite mencionó las escenas eliminadas. En el final original, el culto de Thorn secuestra a Cara y Danny Strode, con la intención de maldecir a Danny con el signo de Thorn al igual que Michael Myers cuando era niño y obligarlo a matar a su madre en un sacrificio de sangre. Cara está atada a un altar de sacrificios en las entrañas del sanatorio Smith's Grove. Son salvados por Tommy, quien finalmente detiene la persecución de Michael con las piedras talladas que él llama las runas de la luz, que le explicó a Cara en una escena anterior, también eliminada, como la pesadilla del signo de Thorn. Tommy coloca estas piedras rúnicas en el camino de la forma, y cuando entra en su círculo, la forma se congela en su lugar, como una protección mística. Tommy luego escapa con Danny y Cara, dejando que el Dr. Loomis regrese y se enfrente a Michael y al Dr. Wynn en la escena final. En la versión de pantalla completa, puede ver que la señora Blankenship tiene un tatuaje de una runa de Thorn en su muñeca cuando sostiene el cuchillo. Esto no es visible en ninguna versión de pantalla ancha. Hay una versión de esta sexta película de Halloween que tiene muchas escenas que no se muestran en el estreno en cines, así como un título / logotipo diferente, diferentes desarrollos de personajes y un final diferente. Las diferencias más notables de este Producer's Cut son: la película comienza con un flashback de 1989 en el que Jamie es secuestrado por el hombre de negro antes de que explote la estación de policía. El Dr. Loomis, Donald Pleasence, hace la narración en off al comienzo de la película, no Tommy Doyle, Paul Steppenwolf. Michael Myers no mata a Jamie Joy de inmediato. Ella permanece en un hospital durante la mitad de la película y, finalmente, el hombre de negro le dispara. Hay un final muy diferente en la película que reemplaza todo después de la escena en la que Cara es capturada por los miembros del culto. En la versión de video casero, cuando Michael Myers mata al padre en el sótano, la enorme dosis de electricidad que toma su cuerpo hace que su cabeza explote.
En el corte alternativo, por alguna razón, esto no se muestra. Según el sitio web oficial de AyoWen, en la sección de preguntas frecuentes, algunas escenas del corte de los productores se muestran en el corte de televisión para la cadena UBN. La escena de luz estroboscópica barra sala de operaciones que solo se ve en la versión teatrical, originalmente iba a ser más larga y presentaría más sangre y gore. Los ejemplos incluyen una toma de una enfermera siendo destripada y la decapitación del Dr. Wynn. La muerte de Wynn se eliminó de la película para que su personaje pudiera regresar en futuras películas. Escenas eliminadas vistas solo en Producer's Cut. Se muestra a Michael embarazando a Jamie en un flashback en blanco y negro, muestra al hombre de negro obligando a Michael a hacerlo. En el final, Kara está atada a un altar mientras el culto de Thorn realiza un ritual. Kara dice, "El bebé es tuyo, ¿no es así, Michael?" Y el hombre de negro se gira y grita Michael. Originalmente, esta fue la configuración de Michael para matar a los miembros del culto Thorn. La versión teatral termina cuando Loomis vuelve a entrar en el asilo, y vemos que el cuerpo de Michael se ha ido y escuchamos a Loomis gritar, sugiriendo que Michael lo mató. En la versión del productor, vemos a Loomis encontrarse con el cuerpo de Michael, de repente se quita la máscara para revelar que es Wynn, quien le transmite su maldición de ser el guardián de Michael a Loomis antes de que muera. Cuando la runa de la espina aparece en el brazo de Loomis, él grita y la imagen final es de Michael disfrazado como el hombre de negro que sale del manicomio. Debido al final muy diferente en la versión del productor, el diálogo entre Wynn y Loomis en Smith's Grove es diferente, también se cambió el atuendo de Wynn. La versión teatral simplemente usa las tomas de reacción de Loomis e hizo que Mitch Jan leyera nuevas líneas. Se dice que la única víctima que fue asesinada por Freddy Krueger fue Marge Thompson. Los demás personajes en realidad estaban soñando. Craven reveló que el aterrador personaje se inspiró en un hecho que ocurrió cuando era un niño. Una noche, mientras yo estaba en mi habitación, escuché unos ruidos y vi a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre me miró directamente a los ojos, sonriéndome. Me escondí en mi cama, pero al rato volví a asomarse por la ventana y descubrí que el hombre seguía en el mismo lugar. Cuando le conté a mi hermano mayor, él bajó las escaleras y salió de la casa para ver si todavía estaba allí, pero no había nadie en la calle. La idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue en realidad el origen de Freddy. Esta teoría se dice que Pamela Moore sabe que su hijo sobrevivió ya que jamás se encontró su cuerpo en el lago y desapareció para que sus compañeros no lo siguieran molestando. Esta teoría también la mencioné en el iceberg de Scream, pero lo mencionaré ahora, debido a que Scream recibió 3 secuelas, siguiendo la misma historia y personajes. Sabemos que Dwayne no pudo haber sido un asesino. ¿Qué tipo de asesino esperaría 5 películas antes de matar a Sidney? Los fanáticos odiarían eso. Lamentablemente, esta teoría solo sigue a la primera película. Entonces, aquí hay 3 razones por las que Dwayne podría haber sido el tercer asesino. Ante todo, cuando Sidney confrontó a Ghostface por primera vez en su casa, inmediatamente llamó a la policía desde su computadora. Sin embargo, solo menos de 2 minutos después, el asesino no se encontraba por ningún lado y Bigby se aseguraba de que Sidney estuviera a salvo. En las innumerables secuelas, la policía ha tardado entre 10 y 15 minutos en volver a Sidney. Sí, te estamos mirando, Dewey. Sin embargo, en menos de 2 minutos después de que ella alerta a la policía, Dewey llega a su puerta. Además de eso, Bigby, supuestamente, ya se había vuelto a cambiar a ropa normal y trepó por la ventana de Sidney. ¿Cómo llegó Dewey a la escena del crimen tan rápido? ¿O ya estaba allí? Finalmente, Dewey parece dar un largo y aparentemente romántico paseo con Gale Weathers. Sin embargo, sus intenciones pueden haber sido engañosas. Al principio de la película, Gale había sido intrusiva y había exigido inteligencia policial para su línea de trabajo. Vendaval clásico. Sin embargo, Dewey respondió solo con amenazas y dejó en claro sus intenciones de que no quería compartir información. ¿Por qué era tan protector? Más tarde, Dewey da un largo paseo con Gale hasta que se encuentran con el coche del padre de Sidney. Quizás este era el punto en el que planeaba rebelarse frente a ella y luego matarla. Quizás se enamoró y decidió seguirle el juego. Sin embargo, recientemente se hizo una nueva observación que gira en torno al sheriff sospechoso. Se notó que en las 3 secuelas, Dewey se lesiona de manera similar a las víctimas que terminaron viviendo.
En la segunda película, Dewey es apuñalado por la espalda. Sin embargo, antes de asegurarse de que Dewey está muerto, el asesino deja su cuerpo en un intento de matar a Gale. Vemos un truco similar como este en Scream 4 cuando Jill es atacada por el asesino pero solo herida para ganarse la confianza de los otros personajes. Fue solo más tarde que se revelaron como el asesino. Luego, en Scream 3 y 4, Dewey es la única víctima que el asesino no intenta matar. En estas entregas, Dewey es golpeado en la cabeza con un objeto contundente, solo dejándolo inconsciente momentáneamente. Ahora bien, esta teoría es muy espontánea y, seamos realistas, probablemente no sea la verdad. Sin embargo, es posible que Dewey se mantuviera con vida para ganarse la confianza y estrechar lazos con los otros personajes, así como con los miembros de la audiencia. En general, Dewey es uno de los asesinos más icónicos de la franquicia y el giro sería toda una sorpresa. ¿Qué piensas? Si Scream 5 tuviera este giro, ¿seguirías la franquicia de buena gana o te rebelarías contra la elección? Destino Final fue originalmente un concepto abandonado de un episodio de X-Files, 1993, que se inspiró en Soul Survivor, 1984. Esta teoría se dice que en la primer película de Chucky ordena a Andy a arrojarle un martillo a la cara de tía Maggie, provocando su supuesto accidente y se nos da por entender que Andy Barclay asesinó a su tía Maggie por orden de Chucky. Esto se debe que en la película La novia de Chucky se pueden ver objetos haciendo referencias a otras películas de terror slasher, por ejemplo el guante de cuchillas de Freddy Krueger, la máscara de Jason Voorhees, la máscara de Michael Myers y la motosierra de Leatherface de la masacre de Texas, lo cual nos indica que los slashers están conectados en el mismo universo que tales UCM. Antes de Freddy vs. Jason, Tommy Jarvis, protagonista de Viernes 13 parte 4,5 y 6, fue encerrado en el manicomio de West Hills debido a los hechos de la sexta parte de Viernes 13, ya que, cuando fue llevado a ser interrogado, Tommy les cuenta todo, pero los policías no le creen nada y lo acusan de los hechos antes mencionados, y es llevado a juicio por estar inestable y condenado de por vida al manicomio de West Hills, permaneciendo ahí hasta que Tommy, después de seguir estar atormentado por lo de Jason Voorhees, Tommy decide suicidarse para no estar siguiendo con su pasado, y desde ahí ya no se hace mención a Tommy Jarvis. Esta teoría se dice que Ash Williams fue quien mató a sus amigos en la primer película de Evil Dead. Jamás existió un libro del Necronomicon, y lo que vimos en las demás entregas solo fueron su imaginación. Tom Hopper estuvo a punto de hacer una película de terror de Spider-Man con Tom Cruise. Todos sabemos el tiempo que lleva a hacer una película, larguísimo proceso que implica 1000 cambios de guión, de títulos y hasta de equipo creativo. Este fue el caso de Spider-Man, cinta que llevó al cine Sam Raimi en 2002, y que fue una de las primeras películas de superhéroes modernas que vivimos. ¿Pero qué habría pasado si esto no hubiese sido así? A través de Digital Spy acabamos de conocer que Tobe Hooper, director de la maravillosa La Matanza de Texas, estuvo a punto de hacer una versión de terror de esta película en los 80. Según este nuevo informe, Cannon Films consiguió los derechos para hacer una cinta de Spider-Man a mediados de esa época, pagando $225,000 por ellos. Era un acuerdo de 5 años, lo que significaba que los derechos volverían a Marvel si no hacían una película antes de 1990. Pero el problema vino cuando Menahem Golan y Yoram Globus, los jefes del estudio, no parecieron entender al personaje de Peter Parker muy bien. Por lo tanto, su idea fue cambiar radicalmente su historia original y hacer algo más parecido a La Mosca, de David Cronenberg, en una cinta en la que habríamos visto a Peter Parker transformándose en una bestia híbrida de 8 brazos, a través de la exposición a la radiación a manos de alguien con el nombre de Dr. Sork. Leslie Stevens fue contratada para escribir el guión, con Tobe Hooper al frente del proyecto para dirigirlo. Cuando se enteró de lo que querían hacer, Stan Lee no lo vio claro y les convenció para que no lo hicieran. Pero lo mejor de esta historia es el reparto que querían, con un joven Tom Cruise dando vida a Peter Parker, Bob Hoskins como el Dr. Octopus, Christopher Lee como un personaje científico sin nombre y Lauren Bacall o Katharine Hepburn como la tía May. Y lo mejor es que querían a Stan Lee como el editor del Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Tras un gran recorte de presupuesto, originalmente querían hacerla con 20 millones, y un largo proceso de desarrollo, Cannon desechó el proyecto.
Entonces este cayó en manos de James Cameron, que pasó varios años trabajando en su famosa versión en los años 90 antes de que Marvel vendiera los derechos a Columbia en 1998, lo que llevó a la versión de 2002 que pudimos ver todos en cines. El resto es historia. Se dice que el padre de Devon es Roland Tiller, protagonista secundario de Chucky 3, ya que Devon tiene parecido a Tiller y la policía vista en la serie es su esposa, pero esto aún no está confirmado. Ahora, el extraño legado de la película ha ganado más notoriedad que la imagen misma. Cuando dos niños de 10 años secuestraron y asesinaron a un niño de 2 años a principios de los 90, la infame prensa sensacionalista británica decidió no cuestionar la crianza de los hijos ni los problemas sociales. ¿Eso condujo al crimen? No, señalaron con el dedo directamente a las películas de terror, en particular a esta, que había sido alquilada por el padrastro de uno de los niños algunos meses antes. No importa el hecho de que ninguno de ellos lo haya visto, o que nada de su contenido coincida con el crimen, fue malvado y debe ser prohibido, dijeron The Sun y The Daily Mail, sin duda, los peores periódicos en la historia de la impresión. Medios de comunicación. Un periódico incluso trató de animar a la gente a quemar sus cintas de video de terror en un triste eco de las tonterías video nasty de los años 80, y The Mirror se elogió a sí mismo por prohibir Child's Play 3 en su propia página principal, casi la única vez que Chucky lo hará. Conseguir ese galardón. Coincidiendo con esto, pero apenas informado en ese momento, a una adolescente torturada y asesinada se le reprodujo una muestra de la infame frase "quiero jugar" de Chucky a todo volumen por un grupo de imbéciles que la mataron por un abrigo robado. Al igual que con estos papeles y los de su calaña, todo eran mentiras. La película no fue prohibida, simplemente fue retirada por el distribuidor SICK, cuyo efecto en cadena fue que a Mickey se le negó un certificado BBFC a la próxima película de niños psicópatas. Nada prohibido, nada logrado por hackear la moralidad derechista de los periodistas. La película reapareció a los pocos años, en particular con un certificado de 18 en lugar de los 15 otorgados a las dos primeras películas. Los hombres homicidas siempre existirán y los aspirantes a taloides guardianes morales siempre encontrarán un chivo expiatorio subcultural, ya sean películas de terror, videojuegos o canciones de Marilyn Manson, pero nunca sus propios magnates de los medios, que explotan las lagunas fiscales y mienten a las masas para poder ahorrar más dinero. No, nunca ellos. Juego de Niños 3, 1991. Dejando de lado todo este drama, es probablemente la entrada menos divertida de la serie, pero no obstante, es 1 hora y media moderadamente agradable y el entorno de la escuela militar es bueno, si no se usa en todo su potencial. Y que se jodan, mentirosos tabloides. Event Horizon, corte inédito de 130 minutos perdido parcialmente de Event Horizon fue una película de terror de ciencia ficción de 1997 dirigida por Paul W.S. Anderson. Inicialmente, la película duró al menos 130 minutos. Este corte contenía mucha más violencia gráfica y sangre que la versión lanzada de la película. Cuando Anderson proyectó la película para Paramount, se sintieron perturbados por lo espantosa que era. Anderson sintió que no se les había dado suficiente tiempo en la postproducción para refinar completamente el corte, y se presentó ante las audiencias de prueba demasiado pronto. En consecuencia, las audiencias de prueba estaban igualmente molestas con el contenido espantoso y las reacciones negativas llevaron a Paramount a obligar a Anderson a editar la película por 30 minutos, específicamente el material extremadamente sombrío. Material eliminado. El Dr. Hyde recibe información sobre el regreso del barco y se le exige que vaya a la misión para recuperarlo. Esta escena estaba en el lanzamiento en DVD de la película en 2006. El capitán Miller encuentra un diente humano con goma adherida en el pasillo mientras explora el barco. Se supone que el diente fue arrancado mientras la tripulación original del Event Horizon estaba siendo masacrada. La escena de la orgía sangrienta con la que los personajes principales se encuentran en el registro del barco y se enteran del destino de la tripulación original era más larga en la versión original. La escena dura 20 segundos en la versión teatral, pero es tristemente célebre por la violencia increíblemente gráfica que contenía, incluidas tomas de un personaje apuñalado en la cabeza y un hombre sacándose los intestinos de la
boca. La versión inicial era más larga e incluía tomas de un personaje al que le perforaban los dientes con tornillos y a un personaje al que le golpeaban las piernas con tanta fuerza que eventualmente se rompían mientras se alejaba arrastrándose. La batalla final entre Wade y Miller originalmente vio a Miller pelear con Wade en llamas que lo perseguía durante la película. Una historia de fondo donde estaba presente el trauma que Miller tiene de un miembro de la tripulación al que se vio obligado a dejar morir en una misión anterior. Las visiones de la tripulación de Miller sufriendo en el infierno que Wade está obligando a Miller a experimentar fueron más gráficas. Un tanque de criosueño se llena de sangre y explota, desatando una ola de sangre. Wade se arrastra por una escalera como una araña. La recreación del suicidio de la esposa de Wade, Claire, fue más gráfica. El descubrimiento del curso de DJ por parte del Capitán Miller fue más largo. Final alternativo de la película Army of Darkness, el ejército de las tinieblas. En el final original, Ash se encierra dentro de una cueva junto a su coche y bebe una poción mágica para dormir sin envejecer, cosa de dormir hasta su época. Tenía que tomar 6 gotas, cada gota le hace dormir un siglo, y Ash bebe 7 gotas, lo que hace que despierte en el siglo XXI. Cuando sale de la cueva, con una gigante barba y lleno de telarañas, descubre que una guerra nuclear ha destruido toda Inglaterra. Este final era el que deseaba Sam Raimi, una parodia de la película El planeta de los simios, pero los productores, después de verla en Sitges, le hicieron cambiar el final por el siguiente. Final número 2. Ash regresa a la tienda en el final hecho para la versión cinematográfica. Ash aparece directamente en su época, el siglo XX, en la tienda donde trabajaba. Mientras cuenta toda su historia a un compañero, enseguida liga con una compañera, pero una colega es poseída por el espíritu maligno, el mismo que creó el gemelo de Ash en el pasado. Ash por suerte sabe cómo lidiar con estas brujas. El 4 de diciembre de 2014, surgió una teoría en torno a Home Alone, mi pobre angelito en su versión para América Latina, que sigue dando que hablar por relacionar la popular película navideña con una de las franquicias más sangrientas del cine, Saw. Puede sonar loco, pero vale la pena darle una oportunidad a esta propuesta. De acuerdo al guionista Jason Concepción, Kevin Callister, el personaje de Macaulay Culkin en Home Alone, crece hasta convertirse en John Jigsaw Kramer, Tobin Bell, el desquiciado protagonista de Saw. ¿Cómo llega el escritor a esta conclusión? A través de distintas pistas vistas en la película de 1990. En principio, Kevin y John comparten ciertos fetiches como burlarse de sus víctimas en video y castigarlos severamente. Por ejemplo, la escena en la que el niño quema el cuero cabelludo de Harry, Joe Pesci, fue motivo de risa, pero en líneas generales es bastante extrema. En esa línea, Jason Concepción indica de forma preliminar que ambos tienen el cabello rubio, los ojos azules, una palidez fantasmal y su mandíbula es bastante similar. El escritor sostiene que hay muchas similitudes entre la forma en la que operan Kevin y John. Al parecer, las trampas del niño son versiones rudimentarias de las elaboradas máquinas que Jigsaw usa en el futuro. Del mismo modo, indica que hay una inquietante similitud entre la escena en la que Kevin atrae a los ladrones a un área cubierta de alquitrán y tachuelas y en la que Jigsaw dirige a una trampa a una brigada de SWAT. Ahora, ¿cuál habría sido la motivación del niño para convertirse en John? Para Jason Concepción, quizá Kevin ya es un monstruo desde niño. El mismo guionista apunta que un momento crucial en la vida de Kevin Callister ocurre cuando alucina con el horno del sótano de su casa. Para el niño, es un monstruo aterrador y el aspecto de dicha pesadilla es parecido al de cada uno de los objetos macabros de Jigsaw. Sin embargo, el elemento más revelador es el que Concepción describió como algo que levanta los vellos de mi cuello, incluso ahora. En Home Alone es vista una máscara de payaso bastante similar a la que Jigsaw asimila en Saw. En conversación con The Huffington Post, Jason Concepción indicó que Home Alone es una película sobre un niño sumamente perturbado y que los paralelismos con la serie aún parecen obvios. No obstante, para que su anotación sea tomada en serio, sintió que debía juntar las pistas necesarias para que una teoría totalmente loca sobre dos películas no relacionadas y con una década de diferencia sea validada. ¿Qué piensas de esta teoría? ¿Crees que es completamente descabellada o que tiene algo de verdad?
Scream, 1996, de Wes Craven concluyó con la muerte de los asesinos Big Loomis, Skeet Ulrich y Stu Macher, Matthew Lillard, pero según un papel eliminado de Scream 3, Stu está vivo. Billy fue apuñalado varias veces y le dispararon en la cabeza, lo que confirma su muerte. Stu fue apuñalado 2 veces y un televisor cayó sobre su cabeza, electrocutándolo. Aunque se supone que está muerto, muchas personas, incluido el propio Lillard, creen que Stu todavía está vivo y cumple condena en prisión. Cuando fue entrevistado en el podcast de Bob Bendick en 2010, Lillard reveló un detalle considerable de la trama de Scream 3. Se suponía que Stu era el autor intelectual de los asesinatos, orquestando a los estudiantes de secundaria desde su celda en prisión. El trágico tiroteo en Columbine High School ocurrió el 20 de abril de 1999, durante el tiempo en que se estaba escribiendo la película, por lo que la trama se alteró por completo. Para el final original, Trish se despierta en la canoa en Crystal Lake después de que los eventos de la noche anterior la dejaran como la única sobreviviente. Trish lleva la canoa de regreso a la orilla y comienza a caminar hacia la casa con una actitud exhausta. De repente escucha un ruido proveniente de la casa, y pensando que es Rick, comienza a correr hacia el porche de la casa. Una vez que llega a la puerta principal, de repente se abre de golpe y aparece Jason, para sorpresa de Trish. Jason luego agarra a Trish por el cabello y le corta la cabeza con un machete. Estas imágenes también muestran el aspecto original de Jason Voorhees, que era una máscara diseñada por el artista de efectos especiales Stan Winston. Después de que se tomó la decisión de suprimir este final original, el aspecto de Jason se revisó por completo a lo que ahora vemos en las películas de hoy. Los filmes Guinea Pig son una serie de películas japonesas de horror gore de los años 80 con efectos especiales extremadamente detallados y violencia gráficamente explícita. Las películas se dieron a conocer en Occidente en 1992, cuando el actor Charlie Sheen vio la película Flower of Flesh and Blood, Flor de carne y sangre, durante una fiesta en la casa del también actor Chris Gore y la confundió con una película snuff, por lo que se contactó con el FBI para denunciar este material. La saga contó con 6 películas. El experimento del diablo, The Devil's Experiment, la primera película, Guinea Pig. El experimento del diablo, Jane Pig. Akuma no Hik en 1985, se considera una representación de una película real de snuff. La película gira alrededor de un grupo de hombres que secuestran y torturan a una joven mujer como parte de un experimento para comprobar el dolor extremo que puede sufrir el cuerpo humano. Flor de carne y sangre, Flower of Flesh and Blood, Guinea Pig 2. Flor de carne y sangre, Toshin Pig 2. Shiniku no Ana. 1985, fue producido y dirigido en 1985 por Hideki Ino y está basada en sus trabajos de horror manga. En ella, un hombre vestido de samurái, encarnado por el mismo Ino, droga y secuestra a una mujer para cortarla y desmembrarla, y finalmente agrega partes seleccionadas de su cuerpo a una extensa colección de miembros. Después de ver un trozo de esta película, el actor Charlie Sheen se convenció de que el contenido del vídeo era genuino y contactó a Ampara, y luego estos con el FBI. El agente del FBI Dan Coughlin informó que el FBI y las autoridades japonesas ya se encontraban investigando a los realizadores del film, quienes fueron forzados a probar que los efectos especiales eran realmente falsos. 2-3, similar a lo que tuvo que hacer el director italiano Ruggero Deodato con su película Cannibal Holocaust. La banda de rock industrial Skinny Puppy escribió la canción El luto de Mourn, después de descubrir el video y de creerlo auténtico. Cuando más adelante supieron que era una farsa, incorporaron clips de la película en su actuación en vivo. Él nunca muere, NBR10, la tercera película, Guinea Pig 3, Shooter. El hombre que nunca muere, 3. Jane Pig 3, Senritsu. Shinana y Otoko 1986, no fue basado en una película verdadera, sino en una extraña escena en la cual aparecía un hombre que trata de suicidarse, pero cuando se corta la muñeca descubre que no se desangra y tampoco le duele. A partir de aquí empieza a cortar partes de su cuerpo y a jugar con ellas. La película es una imitación más que las dos anteriores, e incluye una elaborada venganza contra la muchacha que indujo al personaje principal al suicidio. La Sirentora malvada, Devil Woman Doctor 4 Jinpigu 6. PT no Akuma no Hoi-san. 1990, es la historia de una doctora que es un travestido, con la actuación del travesti japonés de la vida real Shinosuke Peteri Keata. Ella mutila y mata uno tras otro a todos sus pacientes. Este episodio cambió el tono de la serie de horror explícito a comedia slapstick violenta.
El androide de Notre Dame, Android of Notre Dame 2 Scientific 5. Dordam 1 Android 1988, trata sobre un científico que intenta encontrar una cura para la enfermedad grave que su hermana posee. El científico necesita un conejillo de indias para realizar experimentos. Un extraño se acerca al científico con una oferta de un cuerpo para tal fin y el científico acepta. El extraño provee el cuerpo con un precio, pero los experimentos no van bien y el científico se enfurece, cortando el cuerpo a pedazos. El extraño se acerca al científico de nuevo y le provee de otro cuerpo, el suyo, para continuar con los experimentos. La sirena en una alcantarilla, Mermaid in a Manhole, basado en un manga de Ide Shirino, y dirigido por el mangaka mismo, de Guinea Pig 4. La sirena en una alcantarilla, Saiyajin Pig. Manro no Naka no Ningyo. 1988, trata sobre un artista que, mientras que intenta hacer frente a la reciente muerte de su esposa, encuentra una sirena herida en una alcantarilla bajo las calles de Okinawa. El artista la lleva a su casa, y después de un breve periodo, la sirena desarrolla heridas y se convierte en una masa de pus y ampollas y comienza a sangrar. El artista utiliza la sangre y el pus de las heridas para pintar su retrato, pero como él pinta con la sangre de la sirena, su condición empeora y ella muere. Se han reeditado desde entonces en DVD en los Estados Unidos y en los Países Bajos. Las cintas fueron catapultadas a un nuevo nivel de infamia hacia finales de los 80 y comienzos de los 90 cuando las primeras 5 películas de la serie fueron encontradas en la colección de 5.763 videocintas que el asesino serial japonés Tsutomu Miyazaki poseía, y que incluso usó de inspiración, imitando algunas de esas escenas en sus crímenes. Debido a la controversia constante que rodeaba la serie, hoy es ilegal en Japón producir cualquier película con la denominación Guinea Pig. El 24 de octubre de 1988, en Greenfield, Massachusetts, Mark Branch, de 18 años, salió con el uniforme completo de Jason Voorhees. Sin embargo, Mark no fue de truco o trato temprano. No, Mark se dirigía a matar a la estudiante de primer año de psicología de Greenfield Community College, Sharon Gregory. Mark Branch era un conocido fanático de las películas de terror que estaba obsesionado con la franquicia cinematográfica Viernes 13. Más específicamente, idolatraba al ficticio Jason Voorhees, el hombre del saco de hockey local de Camp Crystal Lake que llevaba una máscara y empuñaba un machete. Se dice que Mark asesinó a Sharon Gregory por un perfil que ella había escrito sobre él. Se suponía que los dos eran amigos. Aparentemente, Gregory lo había encontrado fascinante y sabía que había algo extraño en Branch. Esto llevó a Branch a querer ese perfil escrito, por cualquier medio necesario. Todo suena como algo sacado de una película de terror, y de una manera extraña, lo es. La decisión de Branch de atacar a Gregory vestido como Jason Voorhees llevó a la ciudad a especular sobre lo que podría suceder a continuación. Branch desapareció inmediatamente después de asesinar a Gregory. Su cuerpo fue encontrado por su hermana gemela y Branch fue el principal sospechoso inmediato. La policía encontró el auto de Branch a unas millas de distancia, estacionado en el exterior de un gran bosque. La sangre de Gregory se encontró en todo el interior del auto. Se produjo una persecución. Se encontró un matadero abandonado en el bosque cercano donde los dibujos toscos en las paredes indicaban que Branch había estado allí muy recientemente. Una imagen, en particular, mostraba a un asesino con máscara de hockey persiguiendo a una mujer por unas escaleras con un cuchillo, de la misma manera que mataron a Sharon Gregory. La ciudad estaba en tal estado de pánico que incluso el cine local sacó de sus pantallas a Joe 4, The Return of Michael Myers, una secuela slasher que se había estrenado solo un par de días antes. Las autoridades, muy equivocadas, asumieron que Branch podría aparecer en una de las proyecciones y representar su último acto de caos. Todo era una locura insana. Resulta que, aproximadamente un mes después del crimen, el cuerpo sin vida de Branch fue encontrado colgado en el bosque, a solo 200 metros del sitio del matadero abandonado. Un forense dictaminaría que probablemente Branch se había quitado la vida el mismo día del asesinato. Todo este caso es inmensamente fascinante y muy problemático. Ciertamente arroja una luz negativa sobre la comunidad de terror y cuán obsesivos pueden volverse los fanáticos. Pero no deje que las acciones de Mark Branch el 24 de octubre de 1988 influyan en su opinión. Este es obviamente el caso de un joven muy perturbado que simplemente actuó con ira y simplemente usó el modus operandi de Jason como un medio para un fin.
Corría ya el año 1996 y otro caso real fue el que inspiró el guión, el del vuelo 800 de Trans World Airlines, que explotó tras despegar de Nueva York con destino a París. Para la elaboración de la historia, James Wan y Len Morgan formaron equipo con Jeffrey Reddick para acabar de dar forma a Destino Final. Silent Night, Deadly Night es una película de terror psicológico estadounidense de 1984 dirigida por Charles S. Gier, Jr. y protagonizada por Robert Brian Wilson, Lillian Chauvin, Gilmer McCormick, Tony Nero, Linnea Quigley, Bridley H. y Leo Jeter. La historia trata sobre un joven llamado Billy, que sufre estrés postraumático al presenciar el asesinato de sus padres en la víspera de Navidad por parte de un hombre disfrazado de Santa Claus y su posterior crianza en un orfanato católico abusivo. En la edad adulta, las vacaciones de Navidad lo llevan a un colapso psicológico y emerge como un asesino en juerga vestido con un traje de Papá Noel. Debido al pequeño éxito de la película, se produjeron 4 secuelas. Los 2 primeros, Silent Night, Deadly Night Part 2 y Silent Night, Deadly Night 3, Mejor Cuidado, se centran en el hermano menor de Billy, Ricky, que se convierte a su vez en un asesino en serie. Sin embargo, Silent Night, Deadly Night 4, Initiation y Silent Night, Deadly Night 5, de Toy Maker no tienen conexión con los personajes de las películas anteriores, y cada uno de ellos se centra en una historia de terror navideña diferente. Una nueva versión suelta de la película, titulada Silent Night, fue lanzada el 4 de diciembre de 2012, protagonizada por Jaime King y Malcolm McDowell. Noche de Paz, Noche de Muerte fue una de las películas más controvertidas de los años 80 debido a su campaña publicitaria, en particular sus carteles y anuncios de televisión, que hacían un gran énfasis en el asesino disfrazado de Papá Noel. La peseta luchó para que esta película fuera retirada de los cines debido a su temática y al hecho de que se proyectaba en Navidad, aunque una película anterior con una premisa similar, Christmas Evil, había pasado desapercibida. Los anuncios de televisión, que se transmitían entre episodios de series familiares como Three's Company y Little House on the Prairie, llevaron a los padres a quejarse de que sus hijos estaban aterrorizados por Santa Claus. Grandes multitudes, en su mayoría familias enojadas, se formaron en teatros y centros comerciales de todo el país para protestar por la película. En el estreno de la película en la costa este en el Interborough Theatre en el Bronx en la ciudad de Nueva York, los manifestantes formaron piquetes en el teatro y cantaron villancicos en protesta. Holocausto Caníbal es una controvertida película italiana de 1980 dirigida por Ruggero Deodato. La película cuenta la historia de un equipo documental desaparecido que estaba filmando tribus caníbales en el Amazonas. El antropólogo de la Universidad de Nueva York, Harold Monroe, Robert Kerman, es enviado a una expedición para localizar a la tripulación desaparecida. Se las arregla para recuperar las latas de película perdidas del equipo de filmación, que una estación de transmisión estadounidense desea transmitir. Al ver los rollos de película, Monroe está consternada por las acciones inquietantes del equipo de filmación e insta a la estación a no transmitir el documental. El uso de metraje encontrado en la película fue único y se considera que influyó en el género de películas de terror de metraje encontrado, visto en películas como The Blair Witch Project. Holocausto Caníbal despertó una gran controversia no solo por su violencia gráfica, sino también por los asesinatos en pantalla de animales vivos, agresiones sexuales y acusaciones de películas snuff que lograron llevar al director de la película a la cárcel por cargos de obscenidad y posible asesinato. La película fue prohibida en Italia, Australia, Noruega y muchos otros países debido a su contenido, aunque desde entonces se han levantado algunas prohibiciones. Entre las muchas escenas espantosas de la película, se escribió otra que comúnmente se denomina escena de la piraña. En esta escena, los guerreros de la tribu Yanomamo iban a amputarle la pierna a un guerrero Shamatari solitario, herido en la batalla. Luego, la tribu ataría al guerrero Shamatari a un tronco y lo bajaría a aguas infestadas de pirañas, lentamente siendo devorado vivo por el temible pez. La filmación de la escena comenzó, pero nunca se completó debido a que las pirañas eran difíciles de controlar y la cámara subacuática del equipo de filmación no funcionaba correctamente. La escena se eliminó por completo y solo existen imágenes fijas de producción. Se rumoreaba que la escena se incluyó en varios lanzamientos de vídeos extranjeros oscuros, pero esto resultó ser falso. Se desconoce el paradero de las imágenes supervivientes, si las hay.